Pues en Murcia significa una cofradía casi matriz de otras muchas cofradías de Murcia. De hecho, el que la cofradía se llame Archicofradía de la Sangre no es una mera coincidencia ni algo que afecte exclusivamente a la nomenclatura, ¿no? La Cofradía de la Sangre, junto con la Cofradía de Jesús, son dos de las cofradías más antiguas de las que procesionan desde hace muchísimos años en esta ciudad de Murcia. La Cofradía de la Sangre en concreto se fundó con ocasión de unas predicaciones de San Vicente Ferrer allá un lejanísimo 11 de abril de 1411. Desde entonces hasta ahora, esta archicofradía ha acompañado a una ciudad, a muchísimas generaciones de murcianos, a muchísimo pulso de una ciudad como Murcia, y lo que significa, en definitiva, es un referente dentro de esa Semana Santa tan antiquísima como es la propia historia de nuestra cofradía. Miércoles Santo, barrio del Carmen, el barrio por antonomasia, el barrio a secas, el Cristo de la Sangre traspasando el umbral de su sede. Pues a mí, en primer lugar, lo que me sugiere que sería el sitio donde yo no estaré cuando me muera, exclusivamente en esa circunstancia. Hasta entonces, para mí, sería el sitio donde necesito, y gracias a Dios, puedo estar cada miércoles santo. ¿Qué significa para Murcia? Yo creo que hablamos de una procesión. Yo creo que la procesión, por seguir con la nomenclatura, de miércoles santo, la procesión de los colorados, es mucho más que una procesión. Realmente yo lo definiría como un acontecimiento. Es un auténtico acontecimiento. No es un discurrir por las calles. No se discurre. Yo creo que la ciudad se queda absolutamente paralizada, extasiada, con ese acontecimiento que es llenar las calles de un río colorado que cruza el puente. La Sangre, en este caso, sí llega al río y lo pasa y se adentra en la ciudad. Y ese Cristo, cuando está encima del puente, parece que con los brazos abiertos, con los pies absolutamente desatados del madero, parece que quiere dar un enorme abrazo a toda la Murcia entera. Es, como te digo, un acontecimiento. Para mí, posiblemente yo no sea lo objetivo que debería ser, pero también es verdad que mi presunta falta de objetividad sí que viene compensada con esa gran unanimidad entre los murcianos y la gente de fuera que viene a presentar el cortejo, en que efectivamente se paraliza la ciudad en torno a la sangre redentora de un Cristo que sale a tu encuentro, que desata los pies del madero y que va a darte un enorme abrazo encima del puente mientras los niños comen un caramelo. Es una cofradía de vanguardia. Díaz Casau ya decía en su Pasionera murciana que los colorados somos los liberales de extramuros, porque estamos en extramuros, estamos al otro lado del río, estamos en el barrio por antonomasia, en el barrio del Carmen, ¿no? Y efectivamente siempre hemos sido una cofradía de vanguardia en muchísimos sentidos, ¿no? Y en este, que no constituye ninguna excepción, es cierto que después de una viejísima reivindicación de los cofrades de la Sangre, final y felizmente hemos podido reunir todo nuestro riquísimo patrimonio en un museo, en el Museo del Cristo de la Sangre. Es un patrimonio que tiene muchísimas peculiaridades. Yo destacaría una fundamental, y es que visitando el museo puedes visitar toda la imaginería de los siglos XVII, XVIII, XIX, XX y XXI. Es posible que esta sea una de las características más acentuadas que puede tener el Museo de la Sangre. Reunir ese patrimonio de varios siglos de fe y devoción. Yo, desde luego, no me perdería bajo ningún concepto esa visita a esa imaginería murciana, en donde puedes contemplar obras de Nicolás de Bussy, como maestro y precursor de las obras posteriores de Salcillo, obras como de Juan Dorado Brisas, ese barroco levantino sin igual, no existe, existió desgraciadamente en Murcia en algunas cofradías, pero se destruyeron con ocasión de la Guerra Civil y de los episodios del 31, donde puedes contemplar pues, obras tan importantes como ese genio murciano de Aljucer que es González Moreno, es decir, tan desconocido probablemente no desconocido para la gente que sí conoce y tiene obligación y se deleita en el conocimiento, sino para el normal de la gente que no se conoce, un González Moreno que es el escultor. Si Salcillo fue el escultor
del siglo XVIII, no cabe la menor duda de que González Moreno es el escultor sin género de duda, insisto, del siglo XX, ¿no? O un Hernández Navarro, o un Ramón Cuenca como los nuevos valores de esta imaginería murciana, o un Juste Navarro. Es decir, puedes contemplar toda esa historia de los imagineros que ha dado esta bendita tierra desde ese siglo XVII hasta el siglo XXI. Luego es un lugar, para mí, donde no tendría ninguna excusa no visitarlo. Las puertas del Carmen siempre se han abierto, incluso en años tan complicados como este, en los que una pandemia pues nos ha puesto a todos, cuando los creíamos los dioses con minúscula de la humanidad y del desarrollo y de la modernidad, nos ha puesto a todos boca abajo. Pero sin embargo tengo que deciros que miércoles santo este año el Cristo sí ha salido a la calle. Ya ha salido a la calle en virtud de una iniciativa entrañable para mí de la obra social de la Cofradía de la Sangre, que en esa mañana de miércoles santo, como la mañana del jueves santo, donde la cofradía celebra su segunda procesión de la Virgen de la Soledad, salió el Cristo a visitar a la gente más necesitada. Salió el Cristo a dar un mensaje de ánimo, de alegría, incluso de solidaridad con nuestros abuelicos, que decimos en Murcia. Visitó residencias de mayores en momentos trágicos, en momentos absolutamente tremendos para nuestros abuelos, para nuestros mayores, donde se están produciendo, como ya sabéis, una serie de incidencias que no vendría al caso relatar, y se llevó ese mensaje de fe, ese mensaje de ánimo, ese mensaje de religiosidad, ese mensaje de solidaridad, y con aquellos ancianos o con aquellos otros niños discapacitados que también visitó la cofradía a través de la obra social, llevamos todos estos regalos, estos obsequios con los que saludamos a la gente que presencia en la procesión. Entonces, en esa mañana de miércoles santo, en esa mañana del día siguiente del jueves santo, el Cristo de la Sangre salió un año más a las calles con el mejor mensaje que podría dar el Cristo y siendo recibido de la mejor manera, que ese mensaje puede ser recipiendario por aquella gente que necesitaba de ese cariño, de ese apoyo, de esa solidaridad y de ese recuerdo hacia aquellos que estaban sufriendo algo en lo que nadie había pensado hace este año de 2020 que le podía suceder a la humanidad. De todas formas, tengo que decir otra cosa. Somos un poco llorones, somos bastante llorones, somos bastante egoístas, somos bastante insolidarios, porque lo que está sucediendo a lo que llamamos el mundo occidental, el mundo de la cultura, el mundo de cierto estado de bienestar, lo padecen secularmente la mayor parte de la población. La mayor parte de la población que sufre guerras, que sufre miseria, que sufre hambre, que sufre desolación, que sufre violencia, que sufre olvido. Pero sin embargo, como nos ha tocado a nosotros, ahora lloramos y nos quejamos. Quizá debiéramos aprender de esta situación para empatizar con aquella gente que secularmente sufre lo que ahora nos quejamos, dejar de llorar, ser más solidarios y empezar a entendernos todos mejor de lo que hasta ahora nos venimos entendiendo. No es ninguna virtud. El otro día yo hablaba con mis compañeros del Cabildo, no me salía la frase, es por la contumacia. Es decir, efectivamente, soy contumaz y llevo más de 25 años al frente de la cofradía. Pero aparte de mi contumacia, porque efectivamente voy a estar siempre a disposición de mi cofradía, porque es mi casa, es tanto como mi primera casa. Aparte, no menos cierto de que en las cofradías de Murcia se producen cabildos democráticamente donde los cofrades eligen a sus presidentes. Yo hasta ahora he tenido el honor, he tenido la dicha, he tenido la satisfacción, he tenido el privilegio de que se me sigue reclamando de alguna manera para que esté al frente de la cofradía, y desde luego no pienso defraudar bajo ningún concepto a aquellas personas que depositan en mí una confianza y por las que yo trabajo para no defraudarles de esa confianza que han depositado en la gestión, no tanto mía, que soy uno más de los 15 miembros, de los 15 maravillosas personas que durante muchísimos años me han acompañado en esta gran empresa y en este privilegio de poder dirigir una de las cofradías más señeras y más emblemáticas de la ciudad de Murcia. ¿Merece la pena servir? Por supuesto que sí. Yo creo que hemos nacido para servir. En mi época juvenil había una asociación que era la OGE, Organización
Juvenil Española. Y el emblema de la OGE era vale quien sirve, y servir es un honor. En primer lugar, las cofradías, no solamente la nuestra, sino las cofradías en España, en la España entera, de origen gremial, surgen para dar culto a sus titulares. Por tanto, la Semana Santa de 2021, como la Semana Santa de 2020 y como la Semana Santa de 2022, será siempre un instrumento, será una ocasión para cumplir con la finalidad, con los objetivos de la cofradía, dar culto a nuestros titulares. Por tanto, el 2021 haremos lo mismo, dar ese culto, engrandecer, transmitir a los cofrades lo que es la esencia de las cofradías. Por tanto, con independencia de lo que se pueda hacer o lo que no se pueda hacer, siempre habrá algo que hacer que esté por encima y que esté absolutamente a salvo de las disposiciones de carácter administrativo o de carácter sanitario o del carácter legislativo o de cualquier otro carácter que se pueda emplear desde el punto de vista coercitivo, probablemente necesario, pero estaremos siempre muy por encima de esta situación. ¿Cuál es la misión de las cofradías? Dar culto a los titulares. ¿Cómo? En la forma en que se pueda. Y en la forma en que se pueda siempre será absolutamente ajena a esas disposiciones a las que antes me refería. Desde el punto de vista cofrade, porque desde otro punto de vista mi padre, pues como todos los padres, nos dejan la esencia, con nuestros padres nos dejan la esencia de todo. Somos muy tributarios de la educación que hemos recibido de nuestros padres, ¿no? Todos. En mi caso particular, me deja la herencia general que a todos los hijos dejan sus respectivos padres, pero desde el punto de vista de la cofradía, mi padre me enseñó a amar a la cofradía. Yo nací un 1 de noviembre de 1953. En 1954 la Semana Santa recaía en el mes de abril y a mí mi madre me cosió mi primera túnica colorada. Y en mi carricoche me vistieron, era un bebé de unos cuantos meses, y me llevaron a la procesión. Mi padre entonces cargaba en un paso que se llama Nuestro Padre Jesús de las Mercedes, y cuando mi padre pasó a la altura donde mi madre me tenía en mi carricoche, me tomó en brazos y recorrió conmigo, o yo, por mejor decir, recorrí con él unos metros de la procesión. Así, año tras año, hasta que finalmente pude ponerme en pie y andar. Y andaba unos metros y llegaba al Puente Viejo. Y cuando tenía 4 o 5 años llegaba hasta la Glorieta. Y cuando tenía 8 años llegaba hasta Platería. Y cada hito era como un logro. Hasta que un buen año terminé la procesión recorriendo o haciendo su recorrido íntegro. Esa es la historia que mi padre me ha enseñado, a recorrer la cofradía mientras que haya podido dar pasos y cada paso avanzando, avanzando hasta que finalmente llegué a completar la procesión, que significa completar un cariño tremendo hacia una cofradía que, como te decía antes, es mi casa. No es que sea mi segunda casa, está a la par de mi primera casa. Mi padre me enseñó a querer al Cristo de la Sangre. Mi padre me enseñó a introducir en mí la idea de la religiosidad popular. Me enseñó a aprender que las cofradías cumplen también su misión evangélica. Me enseñó a ser murciano y me enseñó a ser nazareno. Porque finalmente ser murciano y ser nazareno es lo mismo, es la misma cosa. Sería como una reiteración, en mi opinión. Si lo llama el Cristo de la Sangre, que siga su camino, que siga el camino que marca el Cristo, que es el camino de desatar los pies del madero, es decir, de remover los obstáculos que te impiden caminar hacia tu hermano, que abra los brazos para dar un abrazo pleno a aquella gente que te necesita, que sigas ese discurrir por esas arterias de la ciudad que se convierten en venas plenas de esa sangre redentora y que seas consciente de lo que estás haciendo un miércoles santo, esa estación de penitencia que luego tienes que replicar, que tienes que continuar el resto de los días del año. No hay que ser un cofrade de un día de procesión, hay que ser un cofrade de todo el año. ¿Qué le diría? Sigue los pasos de Cristo. Haz lo que te manda, haz lo que te indica, haz lo que te señala. Y como murciano, siéntete orgulloso
de pertenecer a una cofradía 6 veces centenaria. A una cofradía que ha desfilado por las calles de una ciudad cuya fisonomía ha cambiado. Cuando las primeras procesiones del Miércoles Santo no existía el limafronte de la Catedral de Murcia. Es muy posterior. Aquellas calles estrechas, aquellas calles angostas, aquella Murcia sin asfalto, de tierra, de cera. Sumérgete en tu tradición. Sumérgete en el cariño a Cristo, en el amor a Cristo, en la tradición de un pueblo que reza procesionando. Esto es lo que yo le diría a cualquier nazareno, no solamente de la sangre, a cualquier nazareno de toda España. No confundamos las cofradías, no confundamos las procesiones, no reduzcamos las procesiones a un hecho meramente cultural, que por supuesto lo es, claro que es un hecho cultural, pero ese hecho cultural no está en un primer plano. No tenemos que perder de vista cuál es nuestro horizonte, cuál es el vértice de la pirámide de nuestras preocupaciones. Y este no es el hecho cultural, que existe y se respeta y es bonito y es entrañable, pero no se crearon las cofradías para ser nombradas de interés turístico internacional.